Vamos ahora a Salmos. A Salmos. En el capítulo 6, el versículo 8. Salmos, ya sabemos que está en el Antiguo Testamento. Salmos, hermanos. Vamos a Salmos para que así podamos entender la palabra de Dios. Vamos a Salmos, en el capítulo 6, el versículo 8. 6. Dice la palabra de Dios en Salmos: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. ¿Han entendido la palabra? ¿Qué dijo el Señor? Y si leemos el versículo 9, dice: Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Miren lo que dice en el versículo 8, para que entendamos bien. Dice: apartaos, o sea, el Señor está diciendo: apartaos de mí, dice, todos los hacedores de iniquidad. Así va a decir el Señor: apartaos de mí, hacedores de la iniquidad. Ahí vendrá el llanto y el crujir de dientes, cuando dijo: los cabritos a la izquierda, hacedores de la maldad, afuera los perros. Es lo que tenemos que entender, hermano. Y en el versículo 9 dice: Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Cuando nosotros le pedimos a Jehová, Él nos oye. Por eso dice: entra a tu cuarto, cierra la puerta, inclínate y pídeme, si yo sé lo que te falta. Hermanos, si no, la poca fe, no hay fe, hermanos, no hay fe. Muy bien, hermanitos, ¿qué dicen? Ahora hemos terminado hasta ahí. Para terminar, vamos a ver acá, que se nos falta, miren, qué hermosura que nos habla el Señor. Vamos en el mismo capítulo 7 y el versículo 24. Los dos cimientos. A ver, vamos a ver, ¿qué son los dos cimientos, hermanos? En el versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Miren, métanse bien la cabeza a la roca, sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron los vientos y golpearon contra ella, causando, soplaron y los vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó, miren, pero ahí vamos a ver, y cuando terminó Jesús estas palabras, porque ha hablado nuestro Señor Jesucristo, por eso dice: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba cómo. ¿Quién tiene autoridad? Dice, y no como los escribas. Era admiración, porque miraban cómo tenía esa autoridad. Decían los escribas, porque los escribas estaban tras él nomás, mirando y oyendo lo. Hermanos, y si leemos el 47, a ver, ¿qué dice el Señor? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Él va a indicar a quién es semejante. Si las hace semejante, ¿a quién? Al Hijo del
semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Nuestro Señor Jesucristo. Es el Hijo del Hombre, hermanos. Y en el mismo, no se pierdan, en el mismo capítulo 6 de que nos ha mandado, y el versículo 46, vamos al 49. Al versículo 49, que estamos ahí mismo en San Lucas. Dice en el versículo 49, mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, dice, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina de aquella casa. Grande su ruina. ¿Pero a qué se está refiriendo el Señor? ¿A quién se estaba refiriendo? ¿Ah? Más al que no oyó, al que no oye su palabra del Señor, al que no obedece. No está diciendo que el agua a venir se la ha llevado, son símbolos, parábolas del Señor. Al que no obedece viene todo lo que le viene, que dice, no dice muchos, dice, me ha castigado, no tengo trabajo, no tengo aquello, estoy enfermo, mi hijo está enfermo, mi esposa está aquello, estoy enfermo yo. Esto es lo que nos está diciendo el Señor, para que entendan. Por eso dice, más el que oyó, acá dice en el esto, ¿no? Porque acá dice en el 46 que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Ahí está diciendo, ¿cierto? Y nos manda al 49, mas el que oye y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio contra ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Se está refiriendo a nosotros, hermanos, no a una casa, no a una casa que va a venir la lluvia y lo va a hacerla caer. A la casa, donde dice, ¿dónde está la casa para el Señor? En nuestro corazón está la casa para vuestro Dios, hermanos, para que entendamos la palabra de nuestro Dios. Vamos ahora a San Marcos, en el capítulo 1 y el versículo 22. San Marcos, capítulo 1, hermanos. Capítulo 1 y versículo 22. Capítulo 1, San Marcos. Dice la palabra de Dios en San Marcos, en el capítulo 1, el versículo 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ellos, los escribas, se envidiaban porque enseñaba con autoridad, porque hasta los demonios obedecían su autoridad, porque lo conocían, porque Él era Dios. Jesucristo era Dios, nuestro Dios, hermanos. Para que entendamos la palabra de Dios, hermanos. Así tenemos que entender. Vamos a San Lucas, al capítulo 4 y el versículo 32. San Lucas, capítulo 4. En el San Lucas, capítulo 4 y el versículo 32. 32, hermanos. Dice la palabra de Dios en San Lucas, en el capítulo 4 y el versículo 32. Sí, dice, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era ¿cómo dijo? Porque su palabra era con autoridad. Era con autoridad, era su palabra. Por eso es que ellos se admiraban y decían, ¿quién es este? Ellos ni pensaban de que era Dios, su creador de ellos, esos escribas que estaba delante de ellos y que había venido a salvar a la humanidad de este mundo, de las garras de Satanás. Hermanos,
Por eso es que si leemos, a ver, y si les leo, ¿no? Del 31, que dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. ¿Qué día es hoy? Sábado. ¿Y qué le llamamos? Día de reposo. Día de reposo, digan todos a una voz. Día de reposo. El mismo Dios guardaba el día de reposo. Su doctrina la daba en el día de reposo. Por eso también dice en el 33: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Hasta los demonios lo conocían porque era el Santo, el Hijo de Dios. Hermanos, amén, hermanos. Amén. Para el Señor. Muy bien, hermanos. Aquí vamos para terminar, hermanos. Nos falta poco. En el capítulo 8 de San Mateo, el capítulo 8 de San Mateo, y el versículo 1, Jesús sana a un leproso. Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Le rogaba al Señor. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio, le dijo. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para el testimonio de ellos. ¿Qué hemos leído antecitos? ¿Hemos leído que se presentaba por el pecado? ¿O no? ¿Qué se presentaba, hermanos? Hemos leído en Números. Un holocausto. Ahí está. ¿Y dónde estamos ahora? ¿No estamos en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo que estaba aquí en la tierra? Hermanos, tengo que repetirles hasta el cansancio: si no leéis profecías en oración detenidamente y en mayor tiempo, pues estarán perdidos siempre. No es el cuento lo que le dijo tal pastor o tal esto, tal otro. No se lleven lo que le dijo el hombre, sino lo que habló vuestro Dios. Y que Él dé de entendimiento, el discernimiento. Una cosa es la sabiduría. Yo sé, yo he leído, pero otra cosa es el entendimiento por el discernimiento, hermanos. Bien, miren lo que les dijo. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote. ¿Sí? Entonces nos está recordando sus palabras que les decía a sus profetas Moisés. Por eso es que acá dice: presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice para entender mejor. Vamos a San Marcos, al capítulo 1 y el versículo 40 y 45. A San Marcos, hermanos. San Marcos, al capítulo 1. Capítulo 1. Y al versículo 40 y 45. 40 y 45. Dice en el 40: vino a él un leproso rogándole, hincada, dice, hincada la rodilla. ¿A quién debemos doblar la rodilla únicamente? ¿Para quién?
para nuestro Dios, nuestro Creador, no para cualquier imagen, hermanos, que tiene ojos, no los está mirando, tiene boca, no les está hablando, tiene oídos, no les oye nada, tiene pies, no camina, tiene manos, no acciona. ¿Cómo les va a responder lo que ustedes le piden, que le sane, que le está doliendo la pierna, la mano, la cabeza, o el estómago, o cualquier cosa? ¿A quién debemos de pedirle? De rodillas. ¿A quién, hermanos? En coro, díganlo. ¿A quién? A nuestro Creador, digan, a nuestro Dios, a nuestro Creador, hermanos. Por eso le dijo, vino a él un leproso rogándole, hincada de rodilla, y le dijo, si quieres, puedes limpiarlo, le dijo. ¿Y qué dijo en el 41, digamos? Porque no nos manda ahí, pero vamos a leerlo. Y en el versículo 41, y Jesús dice, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero ser limpio. Porque era Dios, porque era su Creador. Él quería que sea limpio, hermanos. ¿Y qué nos mandó al otro? Y al versículo 45. En el versículo 45 dice la palabra de Dios, pero ido, él comenzó a publicarlo mucho, y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en las ciudades, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y tenía a él, dice a él de todas partes que venía la gente. Miren, porque le dijo que no dijera, pero él estaba tan alegre, que estaba sano, júbilo, hinche de alegría, que el Señor lo había curado. Y él entonces, seguro que la gente cuando lo vio, era leproso, se espantaban de él, pero ahora lo veían limpio, y la gente seguro que le preguntaba, ¿quién te ha sanado? ¿Quién te ha curado? Y él iba gritando, ¿quién lo había curado? Pese que le había dicho el Señor que no dijera nada. Entonces ya no podía venir el Señor libremente. Es como que si acá estuviera el Señor y pasara lo que está diciéndonos y lo divulgara, y entonces aquí ya no lo querían recibir. ¿Por qué? Porque no creían en él. Así era, entonces ya no podía entrar libremente a los pueblos. Entonces tenía que salir a los campos, a la orilla del mar. Pero la gente, el gentío, le seguía al Señor, porque ellos se sentían dichosos, se sentían con gozo escuchando su doctrina, su predicación de vuestro Señor Jesucristo, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender aquí en la palabra de nuestro Señor. Y vamos a ver qué nos dice en San Lucas, en el capítulo 5, el versículo 12 y 16. San Lucas, hermanos. En San Lucas, en el capítulo 5. San Lucas, en el capítulo 5, hermanos. En el capítulo 5, y el versículo 12 y 16. 12 y 16. Dice en el versículo 12, dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con él rostro en la tierra, y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Ven lo que le dijo el Señor? Y en el versículo 16 dice, y en el versículo 16 dice, mas él se apartaba a los lugares desiertos. ¿Y qué hacía el Señor allí? ¿Qué hacía en esos lugares desiertos? Predicaba. Oraba. No dice el Señor que él se iba a orar noches ínteras, a hablar con su Padre. Él no podía hacer nada, sino
le manifestaba el Padre eterno para que él pudiera hacer lo que tenía que hacer aquí en la tierra. ¿Por qué pues nosotros? ¿Por qué muchos hermanos, muchas partes en iglesias, por qué no les dicen así? Que debemos obedecer lo que está escrito en sus santas palabras, en sus santos libros. ¿Por qué pues ellos enseñan otra doctrina, hermanos? Si aquí está lo que nos está diciendo el Señor. Amén, hermanos. Amén. Vamos a Levíticos. Ahora sí, vamos a Levíticos, al Antiguo Testamento, en el capítulo 14. Levíticos, hermanos, vamos así a Levíticos. En el capítulo 14, en Levíticos, y el versículo 1 y 32. A Levíticos 14, y el versículo 1 y 32. Dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo, y vamos a leer el versículo 2 también, que está ahí. Dice: esta será la ley para el leproso. ¿Dónde daba las leyes el Señor? Daba a sus profetas. Estamos en el Antiguo Testamento, hermanos. Por eso, hermanos, profecías, escudriñemos. Por eso dice: esta es la ley para el leproso. Cuando se limpiare será traído al sacerdote. ¿Y qué leímos ahorita en el Segundo Testamento? Si el Señor nos dio por intermedio de sus profetas, ¿por qué pues los pastores no nos dicen así, no nos dan el estudio? Como dice la palabra de Dios, nos duela o no nos duela, nos toque o no nos toque, pero entonces aprenderemos a arrepentirnos y a pedir perdón y no volverlo a hacer, hermanos. Pero hoy en día solamente miran otra cosa y escondido la verdad, hermanos. Y vamos al versículo que nos mandó 32, hermanos. Al versículo 32, dice la palabra de Dios en el versículo 32: esta es la ley para el que hubiera tenido plaga de lepra y no tuviera más, para su purificación. ¿Ve? Miren cómo digo, esta es la ley que daba el Señor, y nosotros hemos leído la ley que dijo a Moisés. Esta será la ley para los leprosos, daba el Señor, porque eran las plagas, hermano. Y ahora mismo estamos en las plagas, por tanto pecado, hermanos. Examinemos nuestro corazón y nuestra mente. Por eso es que le dijo: esta es la ley para que hubiese tenido plaga de lepra y no tuviere más, para su purificación. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán. Ya eso ya ustedes pueden leer, pero yo les leí de ese pedacito más. Muy bien, hermanos, se dan cuenta cómo nos habla nuestro Señor Dios, hermanitos. Para terminar, que ya terminamos, que nos falta. Vamos en el mismo capítulo 8 de San Mateo, y el versículo 1, desde el 1 hasta el versículo 13. Jesús sana al siervo de un centurión. ¿Qué cosa es centurión, hermanos? Aquí decía centurión, nuestro Señor dice aquí la palabra. Guardia. Claro, era un soldado del rey, un guardia del rey. Dice la palabra de Dios: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Miren, la palabra atormentado, gravemente atormentado, en casa, paralítico, gravemente atormentado, le dice. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Le contesta al Señor. El centurión ha venido a rogarle al Señor para que vaya a curarlo a su siervo, ¿no? Y él le dice:
dice, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, miren, Señor, no, dice, no, dice, soy digno, dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Miren, cuánta fe tenía aquel hombre, cuánta fe. Por eso la fe, hermanos, si ustedes tuvieran fe, nada les faltaría. Si ustedes tuvieran fe, se sanaría. Si ustedes tuvieran fe, se resolverían sus problemas. Si ustedes tuvieran fe, no sé qué les prolongaría la vida. Pero no hay fe. Dudan, vacilan, hermanos. Por eso dice, miren, ¿cuánta fe tenía este hombre? Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que dice, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Él se asombró porque como tenía, no era necesario que fuera hasta su casa del centurión, si tan solo de ahí. Él decía, ve, él está sano, y él estaba sano. Era la fe que tenía ese soldado, hermanos.